Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ayer, de manera virtual, desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su segundo informe de gobierno. Consideró que este 2020 fue un año complejo por la situación extrema que se vive con la pandemia del COVID-19. Mi queridísimo y admiradísimo Miguel Ángel Velázquez, editor de la sección La Capital del diario La Jornada y autor de su columna referente, Ciudad Perdida. Gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel, buen día. Buen día a todos. ¿Cómo estás, Ricardo? Hace rato nos decía una querida encuestóloga que pues la pandemia lo está determinando todo en cuanto a medir a los gobiernos. ¿Es así en el caso de la Ciudad de México? ¿Y cómo viste y cómo escuchaste pues el informe de Claudia Sheinbaum en este sentido? Mira, en el caso de las encuestas debemos de decir que en ese caso le ha favorecido mucho Claudia su trabajo y su forma de ver las salidas, las posibles salidas que ha obtenido la pandemia. Y mira, me entusiasma mucho saber que bajaron los delitos de alto impacto. Me conmueve mirar a la gente que por oleadas va y viene todos los días en plena pandemia para sobrevivir, y me preocupa mucho que la oposición en la Ciudad de México sea un grupo de políticos profesionales sin mayores convicciones, pero con hartos intereses y sin mayor presencia en las calles. O te lo digo de otra forma, me inquieta la inexistencia de un organismo opositor que presiona al gobierno. Esto me tiene muy, muy preocupado, y cuando tú oyes el informe de Claudia, en donde se carece de ese punto, del punto de lo político, cuando estamos ingresando al tercer año de gobierno, que es el año de lo político, me preocupa que tengan tan poca, que el foco no esté en ese asunto, aunque tenemos otros problemas tan graves como el de la pandemia que hay que atender, ¿no? Y yo lo diría de esa manera. Ahora, nos decían también en esa encuesta que está muy bien evaluada Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles dirías que son sus fortalezas para a tener este resultado a pesar del dramatismo que ha implicado la propia pandemia en sus manifestaciones de salud, económicas, sociales, Miguel Ángel? Mira, yo creo que ha sido una política inteligente. Se ha dado cuenta de cuáles son las formas en las que tiene que ir gobernando y ha ido metiéndose por esos lugares para, sin estridencias, creo que no ha habido muchas, ser puntual en sus cosas. Ayer mismo la veíamos, después de las lluvias que afectaron a buena parte de la ciudad, esas lluvias atípicas. Claudia Sheinbaum estaba parada en una vivienda en el barrio de Quetzalcóatl, en Iztapalapa, dándole la cara al problema y con la gente, muy cercana a esta gente. Pues esas cosas son las que ganan puntos, no puedes darte la vuelta y decir que no existen. Ahí estaba la jefa de gobierno y estaba viendo por sus habitantes. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que la encuesta lo trate muy bien. ¿Cuáles dirías que son los grandes pendientes o los puntos sensibles que hay que atender en la capital para garantizar su gobernabilidad o gobernanza, que se dice también? ¿Cuáles dirías que son los temas a cuidar, mi querido Miguel Ángel? Mira, yo creo que sigue siendo un gran problema la seguridad. Sí. La seguridad en general, yo creo que sigue siendo el gran problema, el gran tema. Y cuando termine esto de la pandemia, que tendrá que terminar en algún momento, ya veremos, cuando se disperse toda esta neblina, qué cosa es lo que está ahí. Yo creo que la seguridad va a ser, insisto, el problema. Pero el año que entra es un año en el que las arenas políticas van a traer verdaderos problemas a toda la ciudad. Mira, la oposición, que te decía yo, es un grupo de señores que gritan en el Congreso, sí, y nada más,
que no tienen presencia en la calle, van a hacer mucho ruido, van a impedir leyes, van a mover todo lo que se pueda mover para tratar de sobrevivir a un año que podría hacerles bastante daño. Entonces, ¿cómo gobernar frente a eso? Pues yo creo que ahí es donde Claudia Sheinbaum ha encontrado las formas para irse metiendo aún sin su partido, que es Morena, que como sabemos todos, no termina siendo partido, apenas sigue siendo un movimiento gelatinoso, muy gelatinoso, sin forma alguna, que no apoya, pero que sí estorba, ¿no? ¿Algún otro aspecto que quieras destacar, Miguel Ángel, del que no te haya preguntado en estos momentos para tu pasión, nuestra pasión compartida, que es esta Ciudad de México? Mira, yo creo que habrá muchas cosas que tendremos que ver en lo sucesivo. Yo creo que Claudia, en muy poco tiempo, en breve, tendrá algo que decir frente a todo esto. Yo creo que habrá que ver cómo están actuando, cómo se está formando la oposición y cómo se requiere una nueva forma de hacer política, cuando menos en la ciudad, ¿eh? ¿Qué va a pasar con los partidos políticos que ya no tienen presencia, decía yo, en las calles? ¿Qué va a pasar con las organizaciones no gubernamentales que se han convertido en la verdadera oposición? ¿Cómo se tiene que organizar la ciudad para tener voz y presencia frente al gobierno? Creo que estas cuestiones son de gobernanza, como decías tú, para un futuro inmediato, el futuro que ya llegó, que está aquí a la vuelta del año. Miguel Ángel Velázquez, editor de La Capital, de La Jornada y autor de su columna Ciudad Perdida, como siempre, te aprecio muchísimo la desmañanada, te mando mi abrazo fraterno de siempre. Gracias, Miguel Ángel Velázquez. Hasta luego, buenos días. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.